Tempranito se los decíamos, Todos por Nuestros Hijos Ya. Es una agrupación que tiene como objetivo luchar por los derechos de los niños a tener un normal relacionamiento con sus padres. Está integrada por padres de todo el país y cuenta con unos 523 casos en lo que asesora. El doctor Carlos Freira, abogado, es el referente del grupo, quien viajó a Estados Unidos para hacer incluso una demanda ante la OEA de 10 casos que denunciaron el año pasado ante la Suprema Corte de Justicia. La agrupación denunció la lentitud de los procesos judiciales y el trato discriminatorio que los juzgados de familia dan a los padres respecto a las madres. En este momento la agrupación incluso está en contacto con senadores, ya que se encuentran trabajando en el proyecto de ley de tenencia compartida luego de una separación de pareja. En pocos meses, además, estará editando un libro contando 10 casos en donde niños, padres, han sufrido todo tipo de violación por parte de la justicia y sus exparejas, según ellos dicen. Estamos en línea con el doctor Carlos Freira, referente de Todos por Nuestros Hijos Ya. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por este tema. Es muy interesante porque plantea además un escenario distinto al que hemos conocido hasta el momento, ¿verdad? Las dificultades de las madres que quedan con la tenencia de sus hijos, los incumplimientos de los padres, y bueno, y esa vieja lucha que se da en muchas parejas que se separan, ¿verdad? En donde por un lado la mujer establece, no estoy hablando de todos los casos, reitero, pero en muchos casos ocurre eso. La mujer toma de rehén a los chicos y el padre toma de rehén al dinero, es decir, en su bolsillo. En todos los casos, estos niños pasan por una situación realmente que no es la ideal. ¿Cómo nació esta idea? Esta idea nació porque hace ya muchos años en nuestro país, lamentablemente, se violan sistemáticamente los derechos de los niños y de muchos padres, dado que el ordenamiento jurídico vigente en Uruguay, por ejemplo, o las convenciones internacionales, establecen que la familia en sentido amplio no tiene, la familia no solamente es la base de la sociedad, sino que los niños no tienen por qué ser separados de ninguno de sus padres. Y en nuestro país encontramos casos donde luego de una separación conflictiva, por decirlo de alguna forma, se toma a los niños como rehén, como botín de guerra, y el progenitor que no tiene el niño, el no conviviente, termina alejado de su niño e impedido por 3, 4, 5 o 10 años, impedido de verlo. Y eso no puede pasar en un país democrático, en un país donde supuestamente hay un Estado de Derecho como Uruguay, que en el siglo que estamos, en el momento que estamos, esas cosas pasan. Y tenemos un dictamen del Instituto Nacional de Derechos Humanos de febrero de este año, hace muy fresquito, donde dicen que en determinados casos se han violado todos los derechos humanos de determinados niños. Y es un tema muy grave, que lo venimos denunciando, como usted bien decía, en Uruguay, lo hicimos en la Suprema Corte de Justicia, la cual está investigando las denuncias que hemos hecho, porque hemos hecho denuncias con casos en concreto de todo el país, no solamente en Montevideo. Y bueno, y también hemos planteado una denuncia ante a la Organización de Estados Americanos, porque Uruguay suscribió diferentes tratados y diferentes convenciones, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y lamentablemente no la cumple. Y no podemos concebir que en un tema tan sensible como es el desarrollo psíquico, emocional de un menor, Uruguay viole los derechos humanos, porque de nada sirve que un gobierno hable de derechos humanos de cierta índole, que nos parece perfecto, pero a los niños hay que protegerlos. Y en nuestro país no solamente no se los protege, sino se los desampara. Claro. Muchas veces, además, esos niños, estamos hablando de esos casos, ¿verdad? Sí. Hay otros casos donde realmente la situación es totalmente distinta y se tiende a la normalidad a pesar de la separación de papá y de mamá. Pero hay muchos casos en los cuales el niño, además, frente a esta circunstancia como la que usted está mencionando, termina teniendo como papá a la nueva pareja de su mamá. Y hay un desplazamiento de quien es biológicamente el padre. A propósito de los derechos del niño,
Ustedes plantean, vamos a empezar por aquí, después vamos a continuar por otras cosas, pero los hombres concretamente, los padres concretamente, que muchas veces se afirma, se divorcian no solamente de su esposa, sino también de sus hijos, porque toman distancia, plantean desinterés, no hacen los aportes necesarios. Ese tipo de asuntos, concretamente, ¿ustedes también tienden a atenderlos? A ver, vamos por partes. Nosotros lo que decimos es que hay casos y casos, y que no todos los hombres son malos ni todas las mujeres son buenas, y entendemos también que esto no es un tema de género, porque nuestra organización, usted bien decía que nosotros tenemos más de 500 casos que estamos asesorando, pero también es cierto que tenemos más de 1.125 familias que forman parte de la organización en todo el país. ¿Por qué digo familias? Porque cuando a un padre se le impide ver a su hijo, no se le impide solamente al padre. En el 95% de los casos, 96%, cuando a ese padre no se le deja ver a su hijo, esa prohibición abarca todo el elenco familiar, es decir, a la abuela, a las hermanas, a las tías. Entonces es una situación más compleja y que abarca no solamente a padres y o a madres, sino abarca a toda la familia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que luego de una separación, cuando alguien va a presentar, por ejemplo, un régimen de visitas por su hijo, los procesos demoran años. Y por lo general esos procesos son interrumpidos, ya sea por denuncias o por chicanas judiciales, y el resultado es que en la práctica, tenemos padres que hace 6, 7 años no pueden ver a sus hijos. 6, 7 años. Y más también. ¿Sí? Y claro, porque los jueces por lo general, ¿qué es lo que hacen? Tiran para adelante la pelota y después viene un problema, después viene otro, una chicana judicial, se suspende una audiencia, y en los hechos se está violando el ordenamiento jurídico. Los niños tienen el derecho, el artículo 38 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que es el que regula principalmente el tema de las visitas, establece que las visitas son un derecho de los niños principalmente. Entonces, ¿cuál es el motivo? Yo me pregunto, y se lo hemos hecho saber al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es el motivo por el cual un juez, sin ningún tipo de fundamento, separa a un padre de su hijo por tanta cantidad de años? Entonces, eso es lo que estamos luchando, para que los niños, independientemente de que si los padres se quieren separar, se quieren pelear, que hagan lo que quieran, pero los niños tienen que estar preservados de esas diferencias familiares. Y lamentablemente en nuestro país no pasa, y tenemos innumerables casos. A la Suprema Corte de Justicia le pusimos 10 casos en concreto, pero tenemos más de 523 casos, como usted bien decía. Entonces, no es un fenómeno que pase en una ciudad, en una localidad o en un juzgado determinado, es un fenómeno que pasa en todo el país. Y lo más grave aún, lo decía otro ministro en un programa en la tele a fin de año, es que las leyes existen en nuestro país. En nuestro país no es que haya ausencia de leyes. Tenemos un código que tiene 8 años, póngale, que es el Código de la Niñez que yo le decía, que regula exactamente las situaciones. Y que regula además qué pasa cuando aquel padre o madre impide que el otro progenitor pueda tener contacto con su hijo. El problema es que las leyes no se aplican. Ese es el problema que pasa en nuestro país. Es sencillo. Y para eso lo que hemos hecho es preparar un proyecto de ley que tiende a emular lo que pasa en países del primer mundo, como decimos nosotros, o en regímenes jurídicos de avanzada, como puede ser el caso de Francia, gran parte de Estados Unidos, como puede ser en Costa Rica, como puede ser en Chile, por ejemplo, donde se aprobó una ley por la cual, en caso de separación, automáticamente la tenencia la tienen de hecho los padres en un 50%. Es decir, que el niño va a pasar la mitad del tiempo con el padre y la mitad del tiempo con la madre. ¿Y eso qué va a lograr? En primer lugar, que los juzgados de familia, que hoy en día están desbordados, por su propia culpa, digo, ¿no? Porque el trabajo se lo generan ellos, van a tener más tiempo para decidir otras cosas. Y en segundo lugar es que se va a acabar la disputa, es decir, ya no existe más el juicio por visitas, ya no existe más el juicio por tenencia, porque además sostenemos que el término de visitas es algo despectivo para un padre. Un padre no visita a su hijo. Encontramos a veces cuando en el mejor de los casos se otorga un régimen de visita, le dicen martes y jueves de 5 a 6. Es una vergüenza que un juez, lo digo con todo respeto, que un juez le diga a su padre, a un padre que vaya a buscar a su hijo de 5 a 6 de la tarde, un martes o un jueves, y ¿qué hace el padre? ¿Lo lleva al parque? ¿Lo lleva a dónde lo lleva? ¿Lo saca a pasear como un perrito? Los niños no son perritos. Y los padres y las madres tienen todo el derecho de educar y de participar activamente en la crianza de sus hijos. Y en el Uruguay ese derecho no es reconocido. Y lo que estamos luchando es por exhortar, primero al Poder Judicial, que es el que tiene
la herramienta inmediata para poder terminar con una situación que lo pueden terminar en 5 minutos. Y en segundo lugar, para el Poder Legislativo, a los efectos de copiar legislaciones de hace muchos años de otros países que tienden a solucionar el problema. Y el último país que aprobó la ley de tenencia compartida fue Chile, a través del presidente Pineda, por un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos, de derecha, de centro, de izquierda, de donde sea, porque entienden que este es un problema que afecta a los niños y los niños son el futuro de nuestra sociedad. Claro. ¿Qué justificación hay para que un padre se vea impedido de ver a su hijo durante 6, 7 años? ¿No hay también una actitud de desidia del padre? ¿Quién le puede prohibir a ese padre estar junto a su hijo? ¿La policía, la justicia? ¿Quiénes pueden decirle, por ejemplo, si un padre va a esperar al chico a la puerta de una escuela? ¿Quién le puede decir que no? Bueno, en primer lugar, hay casos que son, la verdad, por eso estamos escribiendo, como usted bien decía, está muy bien un informado. libro. Estamos escribiendo un libro, porque estamos poniendo esos casos con copias de las decisiones judiciales por escrito, cosa que no es que alguien lo dijo, no, sino son cosas que pasaron. En octubre, le pongo un ejemplo, en octubre del año pasado, un padre fue detenido y permaneció incomunicado y encarcelado en una seccional de Montevideo por por supuestamente no pagar la comida de los perros, supuestamente, ¿no? Lo cual es una vergüenza atroz. ¿La comida de los perros? La comida de los perros, y tengo el caso, se lo arrimo cuando usted quiera. La comida de los perros, fue detenido, esposado, es una cosa, la verdad, una cosa de locos. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa? En Uruguay hay un ingenio, la verdad, somos muy inteligentes para hacer cosas malas, ojalá fuéramos inteligentes para hacer cosas buenas. Entonces, el elenco de chicanas judiciales que usted puede ver, no se imagina. Entonces, los procesos se van demorando, los juzgados están llenos de trabajo, entonces entre una audiencia y otra audiencia pueden pasar 6 meses, y si yo dentro de 6 meses tengo una audiencia y presenté un certificado médico, no se pasa la audiencia para el otro día, sino para dentro de 6 meses. Entonces, con un certificado médico pasé 1 año sin ir a un juicio, por decir algo, y entonces mañana voy a una audiencia y denuncio cualquier cosa, se suspende la audiencia, volvemos a lo mismo. Entonces, el problema es, yo siempre digo, la culpa no es del chancho, la culpa es del que rasca el lomo. No es de quien en un juzgado pone una chicana o pone una excusa absurda, sino de quien lo permite. Y son los jueces, lamentablemente, no todos, por supuesto, pero sí la gran mayoría, los que tienen competencia en materia de familia, que permiten estas atrocidades. Porque nosotros definimos esto como una atrocidad, como una tortura, porque no solamente se tortura al padre, se tortura al hijo, que es lo más importante. Claro. No es normal que un niño no pueda tener, aunque los padres estén separados, pueda estar con su madre, que es lo que tiene que estar, con su padre, porque ambas figuras, la materna y la paterna, que son, si bien son diferentes, se complementan, y cuando falta una, ahí vienen los problemas con ese niño. Y después muchas dicen, el problema es la sociedad, la violencia, la falta de educación. El principal problema es lo que pasa en la familia. Pero cuando pasan esos problemas en la familia, muchas veces provocados o muchas veces los problemas fueron creados por uno, el problema repercute en toda la sociedad. Pero en definitiva no se protege en nuestro país los derechos de los niños, y lo que es peor, se violan los derechos de los niños. Y exhortamos a las autoridades a que le pongan fin a esto, porque es algo de nunca acabar. Ahora, Freira, usted me dice los derechos de los niños, y está claro, su exposición es inapelable, ¿verdad?, con respecto a los elementos que usted maneja. Pero también podemos hablar de los derechos de los padres. Por supuesto. Es decir, para un padre, como para una madre también, por supuesto, los hijos pasan a ser el centro de la vida. No quiero decir lo único en la vida, ¿verdad? Sí. No está establecido que sea lo único de la vida. Hay otras cosas que también son muy importantes. Pero los hijos son el centro de la vida en el sentido de que son como una prolongación de nosotros mismos, y tenemos la necesidad, la inquietud de estar con ellos, de seguir el proceso de educación, de seguir y acompañar el proceso de crecimiento, de hablar con ellos a partir de valores que creemos que son importantes que ellos adquieran, es decir, una cantidad de cosas. Está el derecho del padre ya, en este caso, ¿no? Del padre y su familia. Claro, y de su familia. Por supuesto, los abuelos sufren mucho. Este tipo de situaciones, ¿no? Claro, estas situaciones arbitrarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un padre lucha 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no tiene resultado, muchas veces, y no quiero decir que son todos los casos, porque también cabe resaltar que hay padres que no cumplen, por supuesto, probablemente sus roles, digamos, las cosas como son, ¿no? Hace muy bien en establecerlo. Hay padres que, como decíamos anteriormente,
no solamente se divorcian de su esposa, de quien era su esposa, sino también que se divorcian de sus hijos, toman distancia, prefieren no tomar responsabilidades, sienten que la vida es mucho más cómoda, ¿verdad?, sin los compromisos de la paternidad. Exactamente. Pero una persona bien nacida, un hombre auténtico, realmente quiere cumplir, y no solamente quiere cumplir, necesita ocupar ese lugar de padre junto a sus hijos. No, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad, ese padre, por ejemplo, yo tengo un caso que lo estamos viendo, justo tenemos un tema judicial hoy, es un profesor de educación física de un colegio privado muy importante de Carrasco. No quiero dar nombres, pero... No, está bien. Para no afectar a nadie. Está bien. Ese profesor, le decimos el profe en el grupo, hace más de 7 años que no ve a sus 2 hijos. 7 años. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no puede verlo? Porque empiezan con denuncias de esto, denuncias del otro, ¿Pero qué pasa si rompe la puerta de la casa pidiendo por sus hijos? Termina preso. Termina preso. Por supuesto, cuando un hombre, y eso pasa en violencia doméstica también, cuando por ejemplo se fijan una prohibición de acercamiento, cuando un hombre la viola termina preso, cuando la mujer la viola lamentablemente, pobrecita. Cuando vemos en los juzgados que cuando se hace una denuncia infundada por parte de una madre, de secuestro, de abuso, de violación, de lo que sea, porque mire que la mayoría de denuncias son totalmente infundadas, lo que hacen los jueces es suspenden las visitas. Pase el expediente a la justicia penal. Esta es otra chicana. En la justicia penal pueden pasar 2 o 3 años que un expediente esté tramitándose. A los 3 años, imagínense esta situación. El juez penal dice, no, la denuncia fue infundada, sin ningún tipo de sanción para el denunciante. Vuelve el juzgado de familia. Empezamos totalmente de nuevo un régimen de visitas. Y ahí se pasaron 5 o 6 años. Con esa mera chicana, un padre fue separado 5 años de su hijo. Conceptualmente, puede ser 3 o 7, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿qué ganas le dan a ese padre, después de haber sido estigmatizado, acusado falsamente, de seguir luchando por su hijo? Porque la verdad también, porque a veces ese padre puede tener otra familia, también tiene sus obligaciones con su otra familia. Entonces, lo que decimos es, no permitamos que las cosas lleguen a esa situación. Y es muy fácil, es muy sencillo. Yo lo que decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia es que si van a suspender un régimen de visita, me parece bárbaro, que lo hagan por un mes, no por 5 años. Sí. Y eso es lo que los hechos los pasan. A veces los jueces tiran los expedientes para adelante, piden prueba inconducente, peritajes que no llevan a nada, y el expediente se duerme meses o se duermen años. Entonces, la situación se hace insostenible. Porque aparte otra cosa, ese niño que después de 3 años, 5 años o 7 años, por decir algo, no vio a su padre, ¿tá? El problema es que le llenaron la cabeza, y cuando... O es un extraño, no es necesario que le hayan llenado la cabeza. Pasa a ser casi un extraño. Exactamente, también la situación como usted dice. Y después no quiere ver al padre, y no quiere ver a esa familia. Y después hay que iniciar otro proceso para tratar de vincularlo nuevamente, con lo cual el chiquilín alcanzó la mayoría de edad. Y eso no es sano para una sociedad, no habla bien de una sociedad. Entonces tenemos que ponerle fin a esta situación, están las herramientas, y nos explicamos por qué no se aplican. Nosotros entendemos que en los juzgados de familia hay un concepto arcaico y un concepto machista, ¿no? Porque según nuestra modesta opinión, la mayoría de las juezas entienden que el hombre es el que aporta el dinero y la madre es la que decide sobre el tema de la educación y la vida de los niños. Ese concepto ya está perimido. Hay muchos padres que quieren participar activamente de la vida de sus hijos, y el Poder Judicial no es quien para impedírselos. Todos tenemos algunos casos, ¿verdad? De un lado y del otro. Por supuesto. De padres que han incumplido terriblemente con su rol de padre una vez llegado el divorcio, y de padres que han sido torturados concretamente con la ausencia de sus hijos. Yo en alguna oportunidad lo he contado aquí, lo he presenciado incluso, ¿no? Sí. Una persona muy conocida que iba a buscar a su hijo los fines de semana, con el que le correspondía, y ocurría casualmente que ese fin de semana el nene tenía fiebre. Y ni siquiera le mostraban al niño, es decir, dejaban que el niño saliera y le dijera, papá, estoy mal, o le dijeran, pasá a verlo. Es decir, hay circunstancias extremas que terminan realmente en una guerra
de la cual los niños son víctimas, pero también los adultos son víctimas, porque se van nutriendo de ese odio y ese resentimiento que termina mal en algún momento. Y hasta puede terminar con hechos de violencia, que son claro, no deseados por nadie, ¿no? Claro. Ustedes han hecho una denuncia en la OEA, sí, han estado en el Palacio Legislativo. Sí. ¿Cómo ven la posibilidad concretamente de que ustedes consigan, digamos, como usted mencionaba el caso de Chile recién, ¿verdad?, sí, de que se sancione una ley con estas características? En este periodo lo vemos sinceramente un poco difícil porque los políticos no están en sus despachos, están en plena campaña. Claro. Lo cual no nos parece correcto, pero bueno, están en todo su derecho. Pero el proyecto de ley no hace más que no solamente copiar lo que hacen otras civilizaciones, por decirlo de alguna forma, más avanzadas, otros países más avanzados, otras legislaciones más avanzadas, sino lo que hace es plasmar en un papel lo que ya dice la Constitución. La Constitución dice que las partes son iguales, la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que el niño tenga la misma oportunidad de estar la mitad del tiempo con su padre y la mitad del tiempo con su madre. Que aparte científicamente, en todos los países del mundo que han aprobado estas leyes, dicen que es sumamente beneficioso, porque no es sano para un niño estar todo el día en la mitad de un problema judicial, y con esto se acaban la mitad de los problemas judiciales, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creemos que este año va a ser difícil que se apruebe, pero bueno, nosotros seguimos luchando en el buen sentido de la palabra a los efectos de revertir esta situación y sensibilizar a los políticos, al Poder Judicial y a la opinión pública, que para nosotros es muy importante que se sepa lo que está pasando. Ahí está. ¿Qué obligaciones adquiere un padre y una madre, independiente de las obligaciones propias, verdad, que cada uno de ellos siente que debe tener ocupando ese papel con sus hijos, a través de la ley? Adquiere las mismas obligaciones que tiene hasta ahora, es decir, un padre o una madre, porque, por ejemplo, la pensión alimenticia debe ser soportada por ambas partes, no por una sola. Por supuesto que si una parte, sea quien sea, tiene más disponibilidad económica, tendrá que hacer un esfuerzo mayor, ¿tá? Pero un padre y una madre tienen las obligaciones que le marca la ley, no solamente en cuanto a pensión, sino en cuanto a los cuidados, en cuanto a la atención médica, en cuanto a la obligación de escolarizar y hacer que sus hijos estudien, etcétera, etcétera. El proyecto de ley lo único que viene, no viene a cambiar absolutamente nada de lo que ya está, sino simplemente a ratificar lo que dice la Constitución y a evitar que se sigan violando sistemáticamente los derechos de los niños y de esos padres y o familias que se ven afectados luego de una separación. ¿Usted ha notado que se ha modificado algo con las nuevas generaciones o que, digamos, este tipo de situación se sigue reiterando? Las situaciones se siguen reiterando todos los días. Lo que hemos notado, por ejemplo, que hace poco hubieron 2 vacantes en el Poder Judicial, en los juzgados de familia, por ejemplo, en Montevideo, y se venían nombrando siempre a jueces que habían sido sancionados en otras materias o a juezas mujeres. Y nos llamó la atención, esperemos que no sea casualidad, que se nombraron a 2 jueces del sexo masculino de primer nivel. Esperemos que esa sea esperemos que eso sea la continua decisión de la Suprema Corte. Es decir, por lo general en los juzgados de familia se sancionaba a un juez en otra materia y se lo mandaba a un juzgado de familia. No en todos los casos, porque hay excelentes magistrados en el fuero de familia, eso que quede claro. Pero se venía dando eso. Se revertió hace 2 meses, por ejemplo, en esas 2 designaciones que yo le acabo de decir. Esperemos que esto no sea algo aislado, sino sea una forma de accionar continua en cuanto a que entendemos que los mejores jueces no tienen que estar en el fuero penal ni en el fuero laboral, no. Es más importante que un reclamo laboral o un reclamo de dinero comercial, es el tema de los niños. A mi modesto entender, los mejores jueces y los más calificados tienen que estar en el juzgado de familia, cosa que esperemos que el día de mañana suceda. Inés dice ser abuela de 2 chicos y nos acaba de enviar un mensaje diciendo que hay casos todavía más extremos. Por ejemplo, el de su hijo, que se separó de su esposa, con quien tenía estos 2 hijos, y la esposa logró un permiso para trabajar en el exterior, lo cual hace que los chicos no vean prácticamente nunca al padre, que está imposibilitado de viajar porque tiene todo aquí en este país, entre otras cosas el trabajo. ¿Ese tipo de situación se reitera también en muchas oportunidades? Sí, es muy común, o que se lo llevan del país y nunca más lo vuelven a traer, y es muy común y es violatorio de la ley, porque
se supone, por más que se hayan separado y por más que el hombre o la mujer tenga una oferta laboral del exterior, eso no debe ser obstáculo para impedir cualquier tipo de vínculo. Y esas son una más de las chicanas o de las artimañas judiciales que se utilizan. Pero vuelvo a repetir, son permitidos por los juzgados, porque los niños no salen fuera del país con una autorización judicial. Y ahí viene el error, ¿no? Claro. Entonces, pero esos son casos livianos, tenemos casos sumamente peores, tenemos casos de diplomáticos que los han llevado a África de Uruguay, y cuando los padres van a verlos a Sudáfrica, como fue el caso en concreto, terminaron siendo denunciados, vaya a saber por qué, y se impidió el contacto por 5 años, el contacto con sus hijos. Opa. Esa madre volvió al Uruguay e impunemente terminó haciendo cualquier cosa. Le voy a poner otro ejemplo de un caso de hace 2 años. Por diferentes motivos una pareja se casa en Estados Unidos, deciden volver a Uruguay, y como la madre de esas 2 niñas era ciudadana de un país de Centroamérica, cuando se separan se va para la embajada de ese país centroamericano. La justicia intima que salgan de la embajada, que se reintegren los niños para que los padres los puedan ver, y por diferentes motivos la madre se descompensó y terminó en una clínica psiquiátrica. Cuando termina la clínica psiquiátrica, el padre va al juzgado de familia de urgencia y pide la tenencia de los niños. Y el juez, en vez de dar la tenencia de los niños a los padres, ¿usted sabe lo que hizo? Los mandó al INAU. Entonces decimos, pero ¿en qué país estamos viviendo que un padre que no tiene ninguna contraindicación, que quiere estar con sus hijos, porque por algo pide para ver a sus hijos? Sí. Cuando la madre no puede estar con sus hijos, en vez de dárselos al padre, los mandan al INAU. Y tuvieron 15 días en el INAU. Entonces decimos, bueno, ya hemos tocado fondo. Esa es la situación, es una situación desesperante y totalmente injusta, porque muchas veces se prefiere a una institución pública que a un padre. Entonces, o terminamos con este problema o las consecuencias que va a haber sobre nuestros hijos van a ser lastimosas, ¿no? Saúl escribe desde Colonia, desde el departamento de Colonia, supongo que desde la ciudad de Colonia también, para decir que está viviendo una pesadilla, que él no estaba casado con la madre de su hijo, sino que estaban en situación de concubinato y que se han separado. Y que desde el día en que concretamente se separaron, vio tan solo en una sola oportunidad a su hijo, no dice cuánto tiempo hace que se separaron, ¿verdad? Y le expresan que al no estar casado, su situación es muy complicada. Sí, por lo general es más complicado y hay que ver si está reconocido o no el niño, pero por lo general se le pone una piedrita más en el camino. ¿Ah, sí? Sí, se le pone una piedrita más. Lamentablemente, vuelvo a repetir, porque esta persona, si quiere estar con sus hijos, no hay ser humano y no hay justicia que sea quien para impedírselo. Ese son el tema de las injusticias que están pasando. Pero no, usted está leyendo casos del interior del país. Nosotros tenemos casos en todos lados. Entonces, no es un fenómeno que se está dando por decir, en el departamento de Colonia. No, es un fenómeno que se da, lamentablemente, en todo el país. Nuestra organización tiene grupos de padres con el mismo nombre en la mayoría de los departamentos de todo el país. Y hay casos, la verdad, que son desgarradores. Ahí está. Saúl justamente ahora envía otro mensaje diciendo de qué manera se puede comunicar con ustedes. A través del Facebook, Todo por Nuestros Hijos Ya, nosotros lo vamos a contactar con el grupo en Colonia, que es un grupo, la verdad, muy numeroso y que trabaja muy activamente en estos temas. Ahí está. Saúl, a tomar en cuenta entonces, Todo por Nuestros Hijos Ya en el Facebook. Y allí va a tener la posibilidad de comunicarse con gente que está viviendo con su situación, con su misma situación, o gente que lo asesore con respecto a las posibilidades que usted tiene y de qué manera debe actuar. Al doctor Carlos Freira, referente de Todos por Nuestros Hijos Ya, gracias por este tiempo. No, gracias a usted y como siempre a las órdenes. Hasta muy pronto. Adiós.